Bueno, yo estoy súper emocionada de meterme aquí a conversar contigo en la cocina. En la cocina. Porque a mí me encanta comer. Y yo me imagino que a ti también te gusta comer. Y creo que es una manera muy importante de unir. ¿No crees? Claro, ¿Tú claro que cocinas sí. de vez en cuando? ¿Cómo es? Cocino mucho en mi casa, a mí me encanta. Me encanta la cocina, así que me lo voy a disfrutar mucho. Te lo vas a disfrutar, pero bueno, y otra de las cosas que te encanta obviamente es la música y estamos aquí con esta producción. Quiero que me cuentes todo porque tus fans están muy emocionados con esto. Bien contenta, mira, este es el nuevo disco, es el tercer disco que se llama Cani García y que bueno que es un disco DVD a la misma vez y que la gente va a tener la oportunidad de ver lo que fue la grabación del disco, porque el DVD se trata de eso mismo, de la grabación de todo, de la realización. Le estás dando del un disco. acceso al público para que lo vean. Exactamente, un acceso al público a lo que es el making of de un disco como tal. ¿Qué cosas van a encontrar ahí la gente? La gente va a encontrar, bueno, una es que van a ver, hay 4 invitados en el disco, que está desde Franco De Vita, Wow. el cantante del Canto del Loco Dani Martín, el cantante de flamenco Antonio Carmona y Jorge Celedón y Jimmy Zambrano. ¡Uy! Entonces, Colombian Power Dance. Sí, y aparte de eso, bueno, un disco que se hizo en 3 días. Wow. Tuvimos una preparación de muchos meses de lo que era la selección de músicos y demás que fueran a funcionar y que llegáramos allí y dijéramos, bueno, ya todo el mundo se sabe lo que tiene que hacer y vamos de arriba abajo. Bueno, y una de las cosas que me gusta mucho sobre ti, sobre tu música y sobre tu carrera, es que tú me das la impresión de que eres de esas personas que sabe lo que quiere. Bueno, sí, aunque me gusta siempre que existe espacio de que la gente también dé sus opiniones y a veces me digan, mira, me gustaría también esto, o qué opinas de hacer la canción con esto aquí, o por qué no se le damos énfasis a este instrumento en esta parte, eso también me gusta. Entonces, sí estoy bien clara en lo que me gusta hacer, en cómo debo de presentarme, en cómo debo de llevar el mensaje de la canción, pero siempre también me gusta pues que la gente tenga sus opiniones. ¿Y en algún momento tu vida eres dictador? Por ejemplo, en tu casa, ¿la que manda eres tú o quién manda en tu casa? No, en mi casa mandamos los dos, pero a veces mandaba mi esposo, que yo soy más ¿Sí? tranquila. En mi casa sí, me canso mandando ya en la música, como para que en mi casa también me toque ese Ya, te papel. gusta que te consientan, mejor Sí, dicho, me ya. gusta que me consientan y la verdad es que me consienten muy bien. Bueno, y a la hora, por ejemplo, de cocinar en la casa, la que cocina En la eres cocina, quien manda ahí sí soy yo. Me encanta la cocina. Si estoy un día completo en mi casa, se hace desayuno, almuerzo y cena. tú. Y no, y que me imagino que para ti que viajas tanto y andas de gira de un lado para el sí, otro. Sí. Uno valora todavía mucho más lo que es sentarse en una cocina y decir, bueno, fui al mercado, compré las cositas. Bueno, yo ya estoy lista para la cocinada, me muero de las Yeah. ganas. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos? Lo que vamos a utilizar va a ser el plátano maduro, que es el plátano amarillo, el cilantro y el bacon. Que esta es una alternativa de soya. Que esta es una alternativa, que es de soya, pero Wow. puede ser cualquier tipo de bacon, el que sea de tu agrado. Qué rico. Lo primero entonces es partir el cilantro Exacto. bien chiquitito. Bien chiquitito, bien chiquitito, bien chiquitito. Y del cilantro al tocino vegetariano. Bueno, y vamos a ponerle... Ahora le vamos a poner servilletas, cada 2 minutos lo vamos a chequear para cambiar la servilleta para que succione si tiene todavía grasa y obviamente no sea tan grasoso. Ok, aquí entonces. Ahí, 2 minutitos. Ok. Ya, Ahí bueno, está. ya. Órale. Bueno, y después los plátanos. Y entonces después los plátanos. ¿Qué el que- tenemos que hacer con El esto? que nunca lo ha cortado, que sepa que el plátano se corta en una punta a la otra y luego se le hace una raja en el centro. Vale, yo te ayudo. Ahí voy yo. Yo soy buena, pues. Mira. Muy bien. A ver, creo que este cuchillo necesita como que lo afile. Pero no importa. Ya tenemos los plátanos Exacto. peladitos. Y ahora los vamos a picar. No importa la manera en que se piquen porque se van a ser afectados por un mortero. Por el eventual. molcajete. Exactamente. Órale, ahí vamos. Bueno, ahora lo próximo ya tirarlo con cuidado. Y lo bueno de esto es que este proceso va a ser de 3 minutos nomás. Como ya este bacon secó, Ajá. pues lo vamos a triturar. Y como ya está seco, lo vas a triturar hasta con las manos si quieres. Lo más pequeño que puedas. Ahora agarramos el mortero que como verás pesa 300 toneladas. Ya lo iba a alzar y no lo pude alzar. Bueno, y guantes. ¿Para qué vamos a usar guantes después? Me imagino que para lavar los platos, ¿o qué? No, los guantes los vamos a usar porque si fuera un mofongo, solamente machacar y ya adquiere esta forma. Pero como vamos a darle forma de meatballs o de bolitas, pues obviamente necesitamos los guantes porque va a estar muy, muy caliente y no te quieres quemar las manos. ¿Huele? 1 minuto, ya tenemos todo el plátano machacado. Ya tenemos todo el plátano. Ok. ¿Por qué no lo mezclé completo? Porque es importante que esté bastante dividido entre plátano y bacon. Y ahora aquí vamos a agarrar un pedacito
todo depende de cuánta gente vas a recibir en tu casa. Ok. Pues Le entonces metemos el bacon adentro. Y no es que tiene que estar adentro, ahora lo vas a tú con tu mano pues a... Amasar para que se haga parte, mejor dicho, el asunto. Exactamente. Ok. La vamos a colocar en el plato bonito. Mira, si queremos vamos poniéndole así. Ya está. Perfecto. Tratamos así de pegar algunos para cerciorarnos de que va a Agarra. agarrar algo. Oye, lo más importante, vamos a meterle el diente, ¿sí? Vamos o a qué? probarlo. Tú dirás, ¡Qué rico! está rico. ¡Pruébalo! Ay, yo como comerlo yo. Ya, Va. ya me olvidé. Un placer saludarte. Nos vemos en la próxima. Mi